El respeto irrestricto por los derechos fundamentales viene a ser la característica principal de todo Estado constitucional de derecho. Esto es, el que las constituciones y el ordenamiento jurídico de nuestros países prioricen lo pro homine por lo pro Stato, viene a ser la regla general y es una regla que no admite excepciones. Sin embargo, a pesar de que los derechos fundamentales comenzaron ya a hablarse y a reconocerse, si bien es cierto, no necesariamente con ese nombre, hace ya un cuarto de milenio, es luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando cambia el mundo, cambia el derecho. Y desde allí ha tenido un desarrollo evolutivo, muchas veces con algunas detenciones, otras con algunas involuciones, pero que sigue siendo el gran desafío de los países en Latinoamérica en particular y en el mundo occidental en general. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Aula Abierta de Tribuna Constitucional, la sección en que EGACAL, Escuela de Derecho, abre las puertas de sus aulas virtuales para toda la comunidad jurídica. El día de hoy hablaremos sobre los derechos fundamentales. Bienvenidos. Este desarrollo breve, conciso de los derechos fundamentales los desglosaremos en 5 puntos. Primero veremos todo lo referido a su evolución, cómo ha sido su desarrollo en el tiempo. Lo segundo, veremos la clasificación, tanto la clásica como la moderna. Tercero, haremos un corte, lo diseccionaremos y entonces analizaremos su estructura. Cuarto, veremos todo lo referente a sus límites y por último, lo referido a su eficacia. Comenzamos. Número 1, la evolución. Conocido es que los derechos fundamentales a lo largo de su desarrollo en el tiempo han tenido 3 estaciones. La primera referida al reconocimiento, posteriormente lo referido a la protección, y ya teniendo el reconocimiento y la protección, lo que hoy día estamos es en la búsqueda de una real eficacia. Entonces, con lo que se refiere al reconocimiento, es el punto de partida de los derechos fundamentales. Coincide con el inicio del constitucionalismo, tanto en Europa continental como en los Estados Unidos. En el primer caso fue en Francia, con aquel documento eterno que viene a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Esos 17 artículos se han convertido en un eco perpetuo que llega hasta nuestros días. No es solamente el soporte sobre el que se desarrolla la denominada parte dogmática de las constituciones, sino que el día de hoy conforma el preámbulo de la actual Constitución francesa, la de 1958, la Constitución de Charles de Gaulle, y forma parte también de su Constitución histórica. Y al lado de ello, la Constitución de los Estados Unidos, pero no el texto constitucional original, el de 1787, la obra de los próceres de Filadelfia, no, sino la denominada Carta de Derechos, el Bill of Rights de 1791, esto es, 4 años después de la dación de la Constitución, advirtieron que esos 7 artículos que perduran hasta el día de hoy de la Constitución norteamericana solamente regulaban la estructura del poder. Pero se dejaba de lado el tema de los derechos fundamentales. Es por ello que las 10 primeras enmiendas de diciembre de 1791 son llamadas la Carta de Derecho y a partir de allí viene el reconocimiento de los primeros derechos fundamentales. A partir de acá ya ha sido un camino indetenible hasta nuestros días de ir reconociendo aquellos derechos que son inherentes, aquellos derechos que los tenemos tatuados, que son los derechos fundamentales. Una vez que ya están reconocidos en documentos, lo que se necesita ahora es aquel paraguas, aquel pararrayos, aquella protección. Y entonces, claro, aparece la figura del habeas corpus ya de una manera más identificada. Recordemos que es la primera garantía constitucional, que es el primer proceso constitucional que hunde sus raíces más profundas en la Alta Edad Media.
Pero ya llegado el inicio del siglo XIX, se va a ir asentando como sinónimo de protección de la libertad, de la garantía de la libertad personal, que claro, luego del derecho a la vida viene a ser el derecho o el bien más preciado. Pero va a ser la protección de los derechos fundamentales donde va a tener una eclosión, un desarrollo mayor con la figura del amparo. Aquel amparo que es una institución jurídica made in Latinoamérica, nacida en México en el año de 1841 en la Constitución yucateca y que luego se ha extendido virtuosamente a lo largo de todo el continente americano, inclusive a Europa. Es este amparo justamente que en el desarrollo de esa extensión en toda Latinoamérica ha tomado dos caminos diferentes. En la mayoría de casos, primero ha sido reconocido en la Constitución, luego ha tenido una ley de desarrollo constitucional y por último ha terminado de asentarse con la jurisprudencia. Sin embargo, no siempre ha sido esa ruta. En Argentina, por ejemplo, es exactamente lo contrario. En Argentina el amparo es inventado por la jurisprudencia con los emblemáticos casos Siri y Cot. Luego va a ser reconocido en una ley y finalmente recién va a terminar aterrizando en la Constitución de ese país con la modificatoria del año de 1994. Entonces, la protección básicamente se inicia con el habeas corpus, se extiende con el amparo y se especifica con el habeas data. Un pie de página a estas alturas. Recordemos que para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia opinión consultiva, la gran garantía de protección de estos derechos viene a ser el amparo. El amparo contiene asimismo al habeas corpus y al habeas data. Es decir, para la jurisdicción supranacional, tanto el habeas corpus como el habeas data vienen a ser garantías que se encuentran contenidas dentro del amparo. Y por último, si tenemos el reconocimiento, tenemos la protección, finalmente vamos hacia la eficacia. Una eficacia que con el desarrollo de estas garantías se han establecido de dos formas. Primero, la eficacia vertical, es decir, aquel escudo que funcione hacia arriba con el Estado y que llegó a un desarrollo máximo en su momento con una sentencia bisagra, con una sentencia hito en los Estados Unidos, la sentencia de 1954 de la famosa Corte Warren, establecida fundamentalmente en el caso Brown versus Blackboard Education. Aquella sentencia que acabó con algo que también había sido establecido por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema, que era la doctrina iguales pero separados, la doctrina de la segregación racial. Pero no solamente es importante la sentencia porque pone punto final a aquella lacra que venía ya institucionalizándose, sino que luego se va a extender en el caso Cooper versus Aaron, se va a esclarecer que además aquella sentencia, cuando se trata de derechos fundamentales, no tiene una eficacia inter partes sino erga omnes. Y posteriormente también se va a dar la eficacia horizontal de esos derechos fundamentales. Esto aparece en Alemania, el llamado Drittwirkung, y aparece con la sentencia del caso Lüth de 1958, donde la garantía del amparo no solamente era contra el Estado, sino también contra los particulares. Número 2, la clasificación. Como habíamos anunciado, se puede clasificar a los derechos fundamentales de dos formas. La primera resulta ser la clasificación clásica, aquella que establece que los derechos fundamentales se han ido desarrollando por generaciones. Si bien es cierto, hoy recibe una serie de críticas y está casi en desuso, hay que reconocer su didáctica y hay que reconocer que fue la primera clasificación que nos permitió ver las cosas de manera muy clara. Por eso aquí en EGACAL, Escuela de Derecho, la seguimos mencionando, repito, por la claridad de su didáctica y que de alguna manera clasificaba a los derechos fundamentales en los derechos civiles y políticos, los llamados derechos de primera generación, porque son los que aparecen con el inicio del constitucionalismo, con el amanecer del derecho constitucional allá a finales del siglo XVIII,
Y que claro, estos derechos civiles y políticos tienen un denominador común, que se caracteriza por pedir abstenciones al Estado. El Estado no puede restringir mi libertad, el Estado no puede conculcar mi libertad de expresión y otra forma. Luego de un maceramiento a lo largo de todo el siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, sea con lo que queda de la Primera Guerra Mundial o con la Revolución Mexicana, aparece una segunda generación, la de los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos ya van a cambiar el paradigma que se tenía. Ya no se va a utilizar lo mismo que en los derechos civiles y políticos, la primera persona del singular, yo tengo derecho a, sino se va a utilizar la primera persona del plural. Nosotros tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo, y ya no van a ser abstenciones del Estado, más bien van a ser obligaciones de hacer del Estado. El Estado debe crear las condiciones para trabajar, el Estado debe dar salud, el Estado debe dar educación, para que luego ocurra aquella bisagra, aquel punto de quiebre con la Segunda Guerra Mundial. Y entonces luego de ello ya aparece una tercera generación que vienen a ser los derechos ambientales, para que ya en el siglo XXI venga esta suerte de cuarta generación, que son los denominados derechos de tecnología. Por eso muchos países han reconocido como derecho fundamental el derecho al Internet. Insisto, una clasificación que, si bien es cierto, ha caído en la obsolescencia, siempre deja aportes. Pero una clasificación actual, una clasificación de nuestros días, una clasificación moderna, no establece según el reconocimiento que se pueda tener. Esto es, tenemos los derechos fundamentales explícitos, los que aparecen con nombre propio en un texto, los derechos fundamentales implícitos, aquellos que se derivan o están contenidos en los explícitos, y por último, los denominados derechos fundamentales nuevos. Entonces, para comenzar, los derechos fundamentales explícitos son aquellos que están reconocidos o en la Constitución o en el Código Procesal Constitucional. En la Constitución, para el caso peruano, se encuentran en la norma de apertura, en el artículo primero, cuando regula lo referido a la dignidad humana, y luego van a tener una enumeración inorgánica. No es que se encuentren, como en el caso de la Constitución brasileña de 1988, donde todos se encuentran en el artículo quinto. Los cerca de 80 derechos fundamentales que son reconocidos, casi todos se encuentran en el artículo quinto. No, aquí en el caso peruano tiene una regulación inorgánica, desordenada. Pero además también están reconocidos en el Código Procesal Constitucional, es decir, regula el habeas corpus y los derechos que protege, regula el amparo y los derechos que protege. Son los llamados derechos fundamentales explícitos. Por otro lado, los derechos fundamentales implícitos, como hemos señalado, pueden ser derivados del explícito, como el derecho a la objeción de conciencia, que se deriva de la libertad de conciencia, o puede ser un derecho contenido dentro de un derecho continente, como es el derecho a la prueba o a la medida cautelar, dentro de lo que viene a ser el derecho al debido proceso, o el derecho a la ejecución de las resoluciones dentro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Y claro, estos derechos implícitos son desarrollados en su contenido en la jurisprudencia, tanto de cada país, para el Perú, el Tribunal Constitucional, como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explícitos, implícitos y por último los derechos fundamentales nuevos, aquellos derechos que van a ser creados de manera pretoriana, van a ser creados por la jurisprudencia, normalmente supranacional. Generalmente quien primero los advierte es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no pocas veces siguiendo el ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y luego son recogidos por la jurisprudencia de cada país. En el caso peruano, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como por ejemplo en su momento fue el derecho a la verdad. Estos derechos fundamentales nuevos tienen una característica muy particular. Su existencia es corta, ¿no? Su naturaleza es ser temporales. ¿Por qué? Porque prontamente son reconocidos de manera expresa.
Entonces, ya dejan de ser derechos fundamentales nuevos para ser derechos fundamentales expresos. Actualmente consideramos que hay dos derechos fundamentales nuevos. Uno de ellos, el derecho al olvido digital, y el otro, el derecho al cuidado. Son derechos que están en plena formación, en pleno desarrollo y que, sin embargo, algunos países ya lo tienen reconocidos como derechos fundamentales expresos. Número 3. La estructura. Cuando nosotros tenemos un derecho fundamental, podemos reconocer mínimamente dos partes. La primera de ellas, la parte medular, la parte central, la parte nuclear, que se conoce bajo el nombre del contenido esencial del derecho fundamental. Se llama contenido esencial porque viene adherido a la propia dignidad humana y como tal es indisponible por el legislador. Cuando sentimos de que hay una vulneración que toca ese contenido esencial, en sede nacional se da la procedencia del amparo. El amparo procede cuando se da la vulneración del contenido esencial del derecho fundamental. Sobre ese contenido esencial, imaginémonos una formación por capas concéntrica. Sobre ese contenido esencial viene el denominado contenido no esencial, que justamente tiene esa nomenclatura porque viene a ser disponible para el legislador. Y entonces, si de todas formas, a pesar de que no es esencial, se siente que se ha vulnerado, en sede nacional la protección está por la vía ordinaria, lo que el legislador ha llamado la vía igualmente satisfactoria. Y solamente algunos derechos fundamentales, por su naturaleza, tienen una tercera capa. Tienen una tercera parte que es el llamado contenido adicional de los derechos fundamentales, donde ya queda la potestad del legislador, es absolutamente negociable y disponible. Esto, por ejemplo, se da en el caso del derecho a la pensión, cuando esa pensión, ya según la política legislativa de cada país, puede pasar, por ejemplo, a los hijos. Número 4. Los límites de los derechos fundamentales. No hay generalmente en las normas un articulado, una parte que nos diga que los derechos fundamentales tienen límites. No, esto es implícito dentro del texto constitucional. Siempre recordar que no hay derechos absolutos. Claro, el legislador puede limitarlos, pero no puede vaciarlos de contenido. ¿Y cuál es el fundamento de esta regla? Que el legislador es un poder constituido y el poder constituido no puede exceder lo normado por el poder constituyente originario. Por ello, cada vez que hay una restricción del derecho fundamental legislativamente, tiene que haber una exposición de motivos reforzada. Y cuando esa limitación justamente se hace a un derecho fundamental, debe tener una finalidad innegociable. Es decir, que con esa restricción se consigue el desarrollo de un bien constitucional o de otro derecho fundamental debidamente justificado. Es lo que en la práctica, cuando esto se analiza a nivel jurisdiccional, se le llama el test de ponderación o también conocido bajo el nombre de test de proporcionalidad. Y por último, número 5, la eficacia de los derechos fundamentales. Esta eficacia que debía ser espontánea, es decir, si tenemos un derecho fundamental regulado y también lo tenemos protegido, la eficacia tiene que ser algo que caiga por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, esto no es así. Y entonces, para lograr su eficacia hay instituciones que ha establecido el legislador e instituciones que surgen a partir de la jurisprudencia. Cuando hablamos de las instituciones legislativas que ha establecido el legislador para conseguir la eficacia de los derechos fundamentales, tenemos que estas instituciones se dan antes del proceso, como por ejemplo el regular el amparo subsidiario, para que solamente proceda el amparo en casos de la vulneración del contenido esencial. También la regulación del precedente vinculante, es decir, un caso anterior que sirva de modelo, que sirva de plantilla para casos sustancialmente iguales. Y por último, el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, sobre todo cuando esta doctrina jurisprudencial es vinculante, tiene un carácter obligatorio erga omnes.
Eso antes del proceso. Pero también se han creado instituciones de eficacia durante el proceso, como el principio favorum processum. Es decir, en caso de duda, si debe darse la procedencia o la continuación del proceso, siempre tiene que inclinarse hacia ello. Y otra institución es la actuación inmediata de la sentencia de primera instancia, que no toca en lo absoluto la posibilidad de que el demandado pueda apelar, pueda hacer ejercicio de su derecho a la pluralidad de instancia. Pero mientras hay una sentencia de un juez constitucional que señala que se le ha vulnerado un derecho fundamental. Por lo tanto, la ejecución de la sentencia es durante el proceso, inmediata. El mejor ejemplo es el amparo laboral. Y por último, también tenemos instituciones para después del proceso. Es decir, una vez que ya concluyó el proceso, muchas veces la ejecución no es de una manera inmediata, lo cual le resta eficacia. Y entonces se ha establecido la ejecución preferente. Esto es, si el juez tiene para ejecutar sentencias de procesos ordinarios y sentencias de procesos constitucionales, debe preferir estos últimos. O si al momento de la ejecución el juez que conoció la demanda, el favorecido, considera de que está ejecutando la sentencia de una manera parcial, de una manera errónea, o no la está ejecutando, puede apelar. Pero esa apelación se salta a la Sala Constitucional y de frente llega al Tribunal Constitucional. El recurso de apelación por salto, que se da en ejecución de la sentencia. Y por último, aquella figura conocida bajo el nombre de la represión de los actos lesivos homogéneos, ¿sí? Ya me reconocieron un derecho hace 5, hace 7 años y ahora el mismo vulnerador, el mismo derecho fundamental a la misma persona vulnerada se repite. Ya no es necesario iniciar un nuevo proceso. Simplemente se activa nuevamente la ejecución. Represión de actos lesivos homogéneos. Aún así, con estas instituciones legislativas a veces no se alcanza esa eficacia. Entonces, han sido las Cortes y Tribunales Constitucionales las que han creado instituciones jurisprudenciales para lograr esta eficacia. Una de ellas también tiene sello latinoamericano, el Estado de Cosas Inconstitucional, creada por la Corte Constitucional Colombiana a finales del siglo pasado. Por lo cual, advierte, ya no la violación de un derecho a alguna persona en un momento determinado, no. Es una violación continua, es una violación sistemática, es una pluralidad de personas. Entonces, ya no solamente se declara la inconstitucionalidad del acto, sino de la situación. Generalmente se da para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El estado de cosas inconstitucional. Y por último, el principio de autonomía procesal. Un principio también extrapolado de Alemania, con el cual tiene la posibilidad la Corte o Tribunal Constitucional de crear instituciones procesales si es que éstas no se encuentran en la norma. Para el caso peruano y latinoamericano tenemos la suplencia de la queja deficiente, donde a veces el juez lo que hace es suplir, corregir la queja, la demanda deficiente, mal planteada. Un principio que no se encuentra enunciado de manera expresa, pero que subyace dentro de los principios del título preliminar del Código Procesal Constitucional peruano. Y por último, la figura de la conversión de los procesos constitucionales. Se ha presentado un habeas corpus, pero es un amparo. Sin embargo, el juez advierte que realmente se ha dado la vulneración del derecho fundamental. Luego de cumplirse determinadas condiciones, puede darse la conversión de los procesos constitucionales. Esos son los derechos fundamentales a grandes rasgos. Es decir, hemos visto en la presente entrega primero la evolución, cómo han ido creciendo en el tiempo. Luego la clasificación para poder distinguirlos. Luego su estructura, hemos visto su interior, sus límites y luego su eficacia. El cuadro final, el cuadro EGACAL sobre los derechos fundamentales quedaría de la siguiente manera. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Todos los días encontrará información jurídica objetiva, importante y oportuna. La ampliación de toda esta temática ya lo sabe.
lo encuentra en las diversas asesorías personalizadas y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.